A Mauricio Merino, él es académico, investigador del CIDE. Mauricio, gracias por estar por acá esta noche. Gracias ¿Cómo por estás? la invitación. Muy bien, contento de estar contigo. De verdad, muchísimas gracias. Admiradísimo por toda la gente de este programa, redacción y por supuesto de mi parte, doctor. Gracias, muchas gracias. Para hablar justamente de eso, ok, salgámonos un poco de la grilla. ¿Qué hacer socialmente? ¿Cómo reaccionar como ciudadanos tal vez en este proceso electoral rumbo al 2017? ¿Dónde tenemos que poner la lupa tal vez? O si en este mundo de desesperanza política hay alguna luz. Bueno, sí hay luz, pero hay que encenderla. Sí, no va a llegar por generación espontánea, esto es lo que yo creo. Veo por un lado la reproducción de las viejas prácticas clientelares, de las prácticas discursivas, de las prácticas de formación, de alianzas y también de rupturas y que forman parte de la narrativa electoral tradicional. La verdad, no veo demasiadas novedades. Okay. Retiro demasiadas, no veo novedades. La más importante, la comentábamos antes de salir al aire, Javier, es Morena. Morena ha venido creciendo, ha venido supliendo, ocupando, mejor dicho, el lugar que solía ocupar el PRD. Uh-huh. Pero fuera de esa digamos, novedad, forzando un poco el argumento, veo rutinas. Lo malo de esas rutinas es que la sociedad mexicana todavía no acaba de crear conciencia sobre la importancia de exigir de los partidos, de los candidatos y de los intermediarios políticos en su conjunto, que haya no solamente esta reproducción ya hartante de lo que sucede en cada elección, sino que nos digan, por ejemplo, trayectorias completas de candidatos, que sometan a juicio no el discurso de sus programas y de sus rollos electorales eternos, que dialoguen, que se atrevan a hablarse y hablar con organizaciones sociales, con instituciones académicas, que se sometan al juicio de la ciudadanía, que abran todas sus cuentas, que nos permitan, no porque quieran, sino porque los ciudadanos aprendamos a usar las leyes, que se dejen de usar los programas sociales tal como se están usando ahora para construir clientelas, que se deje de usar el dinero público para hacer propaganda con las obras públicas, que, en fin, que se suspenda esta absurda mecánica en la que estamos. No va a depender solo de los partidos políticos, va a depender de nosotros, va a depender de la organización de los ciudadanos, Javier, para empezar a utilizar las herramientas que la propia ley nos da. Mientras eso no pase, pues bienvenidos a la reproducción de lo mismo. Leerlo en el Universal es tal vez el punto central de los textos que ha hecho el doctor Merino desde hace ya varios meses. El más reciente, El Estado es de nosotros, bajo este argumento, el tema de la conciencia organizada de la sociedad, de la revolución de conciencias. Sí. Me parece muy interesante esto, no exigir promesas, sino exigir trayectorias. Sí. Conocer a una persona a través de un currículum. Sí, y de su obra y de sus aportaciones. Que ojalá no mienta. No, es que una cosa es tener, perdón, te he interrumpido. Sí, no, adelante. Pero una cosa es tener un currículum. Conozco a mucha gente, y tú también, sí, que tiene currícula muy impresionante, ¿no? Tiene muchos puestos. La pregunta no es cuántos puestos ha ocupado, la pregunta es qué ha hecho con ellos. ¿Qué resultados le ha ofrecido al país? Claro. ¿Qué valor ha añadido a la democracia, a la igualdad, al uso adecuado de las leyes? Tener muchos puestos es un asunto de poder. Tener muy buenos resultados es un asunto de vergüenza pública. Qué importante, qué importante específicamente esto, y lo vamos a tratar, por supuesto, de mover en redes, porque la verdad es que suena algo lógico, suena algo que cualquier sociedad exigiría, pero en realidad en la dinámica en la que entramos de campañas políticas en este país, nos vamos por el escándalo, nos vamos por el tema de, bueno, veíamos el tuit, citemos rápidamente el tuit del expresidente Felipe Calderón hace unos minutos, pone Andrés Manuel: a los del Mazo y a las Josefinas les va a ganar la maestra Delfina. Y contesta el expresidente Felipe Calderón: ¿Delfina es nombre propio o así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe? No, bueno.
algo que dice el expresidente. Entonces, no, bueno, además de discriminatorio, pues habla del tono en el que nuestra clase política está acostumbrada no solamente a competir, sino a transmitir a la sociedad, porque la política es un asunto de, pues así, eso parece, de mezquindades y de intercambio de despropósitos, pero eso no es la verdadera política. La verdadera política es la que tiene que ver con la organización de la sociedad para darse una convivencia digna, para darse una convivencia pacífica. Esa es la política democrática, no este reparto y estos intercambios absurdos. Pero insisto, tenemos que despertar, Javier, tenemos que hacer posible que sea la gente misma la que someta a la ley, someta a la exigencia, someta a la verdad a esta clase política nuestra. Yo no pierdo la esperanza, yo creo que puede suceder. Hay un término que en las últimas semanas ha estado en boca de muchos sin decirlo. Ha estado en boca de incluso el exrector de la UNAM, José Narro, ha estado en boca del presidente, Enrique Peña Nieto, ha estado en boca de los banqueros, ha estado en boca del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y es el famoso populismo. Este término. ¿Qué decir, doctor Merino, el término populismo y dónde está en este momento en México? Porque leía, por supuesto, una columna muy interesante de Jesús Silva Herzog Márquez, donde decía de este populismo camaleónico. No se puede hablar de un populismo parecido al de Estados Unidos, el de Venezuela incluso, y el de México. ¿Qué decir del populismo mexicano? Primero déjame responder técnicamente, muy brevemente. El populismo no es una ocurrencia, una posición de un individuo, de un partido que se circunscriba a una temporalidad. El populismo es una forma de gobernar, es un régimen político que efectivamente tuvo su auge en América Latina cuando las grandes organizaciones corporativas fueron gestadas por el propio Estado. Entonces, no es un asunto de una persona o de una posición de campaña, es un régimen, insisto, una forma de gobernar el país. El peronismo es el ejemplo clásico del populismo en América Latina. No me extiendo más. Primero para aclarar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, es evidente que están hablando de populismo porque les preocupa Andrés Manuel López Obrador. El innombrable. Por cierto, ¿no? Todos le tienen miedo a decirle directamente o a decirlo. Esto sería sano, decir, a ver, en lugar de llamar populismo y andar buscando retruécanos, es parte de la verdad que tenemos que exigir los ciudadanos, y parte de la naturaleza franca, directa, que debería tener la política en México. A ver, tú no quieres a Andrés Manuel López Obrador porque tiene una forma de comunicarse con la sociedad que te parece inadecuada. Deja de hablar de populismo, que es un régimen, una forma de gobierno. Plantéate el problema de Andrés Manuel López Obrador de manera directa. Está haciendo un diagnóstico, está haciendo un abordaje político que les preocupa porque efectivamente ha venido subiendo en las encuestas mucho más que el resto de sus competidores. Entonces centrémonos y digamos las palabras y los actores que son antes de caer en laberintos de definiciones políticas o definiciones de régimen. Es que sí, yo creo que tenemos que aprender a hablarnos con la verdad, hablarnos de manera directa. Hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, hay cosas que compartes, hay cosas de las que disientes, pero si el retruécano es la manera de comunicarse, la política misma empieza a degradarse. Todas estas ocurrencias como las que acabas de leer degradan la vida política. Hay que rescatar la dignidad de la política, rescatando la dignidad de los ciudadanos frente a sus intermediarios políticos. Esto es lo que yo creo, Javier. Nos llamó la atención, por supuesto, y retumbó en todos los medios esta frase del presidente Enrique Peña Nieto de hay algunos que ven las cosas como no son, la crisis está en sus mentes. Sí. ¿El doctor Mauricio Merino tiene una crisis en su mente? La crisis es una forma de expresar el deterioro de modelos o el deterioro de decisiones de política pública que una vez que agotan su ciclo de vida tiene que cambiar.
Es evidente que en este país estamos no solamente viviendo un fin de ciclo desde el punto de vista político, no sabemos en qué vamos a desembocar, sino que el mundo en su conjunto está viviendo un fin de ciclo de modelo económico en su conjunto. La economía ya no puede seguir abordándose de la manera en que se abordó a partir de los años 80. La política misma no se puede seguir viviendo y abordando de la misma manera en que se abordó, digamos, en los primeros años del siglo XXI. Y a todas luces tenemos un problema gravísimo, gravísimo, de distribución del ingreso, de la riqueza de muchos pobres que no tienen tampoco horizonte de vida, y tenemos un problema gravísimo de Estado de Derecho, de seguridad, de garantías mínimas para poder convivir y con frecuencia para poder sobrevivir. Todas estas situaciones expresan una crisis. Tenemos un país que es uno de los más desiguales del mundo, más desigual que prácticamente todos los países de África, excepto Sudáfrica. Tenemos un país con niveles de violencia que superan a la violencia que se vive en países que han estado en guerra, como Irak. Tenemos un país cuyo desencanto con la democracia, Javier, es solo comparable, apenas comparable, según los datos del Latino Barómetro, que Haití. Ese es el país en el que vivimos. No está en la mente, está en la vida cotidiana de este país. Está en nuestra propia vida, querido Javier, diario. Claridad y contundencia, me parece que son rescatables estos, se rescata por supuesto lo que dice el doctor Mauricio Merino, en todos los sentidos, por supuesto en el tema del populismo, en el tema de lo que viene en las elecciones. Me parece que el gran consejo es no solo señalar. Sí, es una parte importante el señalamiento, la evidencia, el buscar la transparencia, pero también, y lo decías en la primera frase de esta entrevista, es encendernos como sociedad, y nos quedamos con esto, en esta exigencia de trayectorias que han hecho ellos en el poder. Y bueno, pues esto último también de la crisis en la mente, me parece que es una gran respuesta. Te agradezco de verdad, Mauricio Merino, haber estado esta noche con nosotros. Feliz de estar contigo. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Mauricio Merino, y nosotros vamos a Ellos Les Pagan.